Nuestro tema es acerca del desarrollo psicosocial en la niñez media y el equipo está conformado por Ana Patricia, María Vianney e Itziel del Carmen. En este primer tema es acerca del yo en el desarrollo. Este punto se trata del crecimiento cognitivo, el cual tiene lugar en la niñez media. Permite desarrollar conceptos complejos acerca de sí mismos, en donde se puede mejorar la comprensión y control emocional. Se podría decir que este primer punto trata que puedan conocerse más allá de no solo lo físico, sino también emocionalmente, además de buscar, saber o investigar qué es lo que les agrada y lo que no durante este importante desarrollo. Como siguiente punto tenemos el desarrollo del autoconcepto. Este se presenta durante la edad de 7 u 8 años. Trata sobre hacer mención de los juicios acerca del yo, en donde se vuelven más conscientes, realistas, equilibrados y generales. Esto quiere decir que atienden a más de una misma dimensión de sí mismos, reconocen las habilidades y limitaciones que se presentan, mejoran la verbalización del autoconcepto y ponderación de los aspectos. También tienen una comparación del yo real con el yo ideal. Reconocen los estándares sociales en comparación con otros. Todos estos cambios contribuyen a consolidar el desarrollo de la autoestima. En esta etapa de la autoestima hay un determinante importante que se hace presente, que es la opinión que los niños tienen acerca de su capacidad para el trabajo productivo. En esta cuarta etapa del desarrollo psicosocial se presenta laboriosidad frente a inferioridad. En este momento, el niño dedica la mayor parte del tiempo a aprender cómo incorporarse a su entorno de forma productiva. Es la etapa en la que el niño comienza su instrucción escolar y está ansioso por hacer cosas junto con otros niños, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas. Por lo tanto, es capaz de dominar destrezas, aprender a comportarse en el mundo y ser productivos y útiles en la sociedad, además de que aprenden reglas y procedimientos. Si esto sucede de una manera efectiva, los niños se sentirán productivos y habrán conseguido la laboriosidad, pero de lo contrario se sentirán inferiores. El problema es cuando se siente inferioridad de forma continua, ya que el niño puede llegar a sentirse insatisfecho o descontento por la sensación de no ser capaz de hacer cosas y aun haciéndolas perfectas pueden sentirse inferior psicológicamente. Bueno, como siguiente subtema tenemos crecimiento emocional y conducta prosocial. Este trata de que a medida de que un niño crece está más consciente sobre sus sentimientos y sobre los de otras personas. Comprenden sus emociones conflictivas, saben cómo reaccionan los demás ante sus expresiones emocionales, aprenden la autorregulación emocional, el cual implica un control esforzado de las emociones, atención y comportamiento. Además de que adquieren más empatía, actúan de manera adecuada en situaciones sociales y afrontan los problemas de manera constructiva. Para la tercera infancia, los niños tienen conciencia de las reglas culturales que regulan la expresión emocional. Esto quiere decir que saben qué les causa enojo, miedo o tristeza y saben cómo reaccionar ante esas situaciones. Además adquieren conciencia sobre los sentimientos de vergüenza y orgullo. El niño en la familia. Este subtema se trata sobre el ambiente en el que el niño se ve envuelto, en qué ambiente o qué tipo de personas crece, cómo lo trata su familia o las personas de su alrededor. Este subtema trata de diferentes conceptos y tipos de familia que pueda haber, el cual se irá explicando poco a poco en las siguientes diapositivas. En una atmósfera familiar, un factor importante que se debe considerar es ver en qué ambiente vive un niño, ya que si tiene una familia que le brinda apoyo, es cariñosa y le da la atención correcta, hay un porcentaje mínimo en el que el niño desarrolle conductas negativas. Pero de todo lo contrario, si un niño está expuesto a conflictos entre los padres, hermanos o cualquier persona que se encuentre en su casa, tiende a mostrar altos niveles de conductas de internalización y de externalización. Las conductas de internalización incluyen la ansiedad, el temor y la depresión. Esto quiere decir que la ira va canalizada hacia el interior.
mientras que las conductas de externalización incluyen agresividad, peleas, desobediencia y hostilidad. La ira va canalizada hacia el interior. Tanto las conductas de internalización como las conductas de externalización tienden a ocurrir en niños cuyas familias presentan niveles elevados de agresión. Un factor importante son las horas que los padres conviven y platican con sus hijos. La mayoría de las familias, sus padres trabajan y los niños van a la escuela, los cuales no les permite convivir demasiado. Pero durante una encuesta se demostró que el 56% de las familias llegan a hacer esa actividad una vez al día. Esto se presenta durante las comidas, ya que esos eventos compactados con una duración de 20 a 40 minutos tienen efectos profundos en la salud y el bienestar de los niños, ya que dan buenos resultados en diferentes puntos, tales como pueden ser fomentar el desarrollo del lenguaje, ya que al platicar con sus hijos van desarrollando la forma y la facilidad en que se expresen ellos con las demás personas. Reduce el riesgo de trastornos alimenticios y obesidad en la niñez, ya que al ellos brindar la comida, estos niños no consumen cualquier chuchería o comida chatarra que podría afectar en su salud. Disminuye el riesgo de abuso de drogas, ya que durante esa etapa de la niñez hasta la adolescencia hay muchos factores en los que pueden enviciarlos durante las drogas, y el convivir con ellos hace que ese tiempo que pueden estar con otras personas lo mantengan ocupado en cosas más importantes. Favorece el conocimiento de las tradiciones culturales. El convivir con sus papás da a entender que es importante convivir con la familia, así sea de 20 a 40 minutos. Y como último, disminuye los problemas emocionales, ya que ahí los niños pueden reflejar sus problemas o dudas que tengan con sus padres. La niñez media trae consigo una etapa de transición llamada de corregulación, en la cual padre e hijo comparten el poder. La corregulación es la etapa de transición en el control de la conducta. En ella los padres ejercen supervisión general y los niños autorregulación continua. En lo que respecta a los problemas, los padres recurren ahora menos a la intervención directa y más a la conversación con su hijo. Los niños están más dispuestos a cumplir los deseos de sus padres cuando reconocen que estos son justos, que se interesan en su bienestar y que debido a su experiencia saben más. El cambio a la corregulación influye en la forma en que los padres manejan la disciplina. Es más probable que los padres escolares usen técnicas inductivas. El efecto del trabajo en los padres. Como sabemos, los padres trabajan y a veces hay momentos en los que no queda ni siquiera el tiempo para convivir con sus hijos. Pero la persona con la cual resulta más difícil es con una madre, ya que como sabemos es la figura materna y es la persona que se dedica más a tiempo completo sobre la crianza de un niño. Cuando una madre trabaja, tiene que saber muy bien distribuir su tiempo, ya que si se dedica completamente al trabajo no le queda ni tiempo ni energía que dedicarle a sus hijos, y esto a la vez afecta a los niños a la larga, ya que no encuentran una figura materna en su proceso de crecimiento. Una buena supervisión de los padres sobre sus hijos puede ser más importante que el hecho de que la madre trabaje por un salario. Como siguiente subtema tenemos la pobreza y la crianza. Estos pueden llegar a perjudicar en el desarrollo de los niños a través de su efecto en el estado emocional de sus padres, sus prácticas de crianza y el ambiente familiar que ellos crean. Es muy probable que los padres que viven en la pobreza sean ansiosos, depresivos e irritables, lo cual pueden hacerlos menos afectuosos y sensibles con sus hijos. Es factible que su disciplina sea poco coherente, severa y arbitraria. A su vez, los niños tienden a deprimirse, a tener dificultades para llevarse bien con los padres, a carecer de confianza en sí mismos, a desarrollar problemas conductuales y académicos y a participar en actos antisociales. En una estructura familiar, la inestabilidad
puede ser más perjudicial para los niños que el tipo particular de familia en la que viven. Alrededor de un 10% de las familias con dos padres son familias reconstituidas que resultan del divorcio y nuevas nupcias. Otros tipos de familia que cada vez son más comunes son las familias homosexuales y las que son encabezadas por los abuelos. Esta suele verse más. En igualdad de circunstancias, a los niños por lo general suele irles mejor con dos padres que permanecen casados que en familias que cohabitan, divorciadas, con un solo padre o reconstituidas o cuando el niño nace fuera del matrimonio. La relación positiva y frecuente de un padre con su hijo se relaciona directamente con el bienestar y el desarrollo físico, cognitivo y social del niño. Desafortunadamente, hay un 30% de niños que nacen sin un padre o que crecen sin una figura paterna. Los padres se divorcian es un proceso muy estresante para un niño, ya que se presenta el estrés del conflicto matrimonial y luego el de la separación de los padres, con la partida de uno de ellos, que por lo general es el varón. A la larga se desarrolla ansiedad, depresión o conducta antisocial en el niño. El ajuste de un niño al divorcio depende de su edad, madurez, género, temperamento y ajuste psicosocial antes del divorcio. Los niños que suelen ser más pequeños durante el divorcio de los padres tienden a experimentar más problemas de conducta. Respecto a la custodia, existen varios tipos de acuerdos de custodia, pero en la mayoría de los casos del divorcio, la madre es quien obtiene la custodia total. Cuando los padres tienen custodia legal conjunta, comparten el derecho y la obligación de tomar decisiones sobre el bienestar del niño, pero cuando los padres tienen custodia física compartida, el niño vive de forma parcial con cada padre. El ajuste de los hijos de padres divorciados suele ser mejor si tienen contacto confiable y frecuente con el padre que no tiene la custodia. Una familia monoparental es el resultado del divorcio o separación, de la paternidad fuera del matrimonio o de la muerte. A los niños que viven en familias monoparentales particularmente les suele ir bien, pero sí se tiene un resultado negativo, que es que muestran rezago social y educativo. En comparación con niños que viven solo con uno de los padres, a los que sí viven con ambos, suelen tener más interacción diaria con ellos. Los niños muestran un progreso más constante en la escuela y participan más en actividades extracurriculares. Una familia que cohabita es aquella en donde los padres no se encuentran casados. Normalmente sufren de más carencias. Por lo general su ingreso y educación son menores, informan sobre relaciones malas y tienen más problemas de la salud mental. Hay más probabilidad de que éstas lleguen a sufrir a la larga rupturas. Como consecuencia, se puede llegar a desarrollar un niño en donde sufra abusos, llegue a ser agresivo o tenga comportamientos violentos. Estos son más propensos a experimentar la pobreza y pueden llegar a tener una mala salud a la larga. Vivir en una familia reconstituida. Esto surge de aquellos padres que anteriormente se han divorciado y vuelven a rehacer su vida con otras personas. Puede haber resultados positivos, pero también negativos. Todo esto depende de que lleven a cabo una buena crianza y siempre haya respeto entre estos mismos miembros. También se puede ver a veces afectado el niño, ya que pueden llegar a sentir celos o enojo de que una nueva persona llegue a la vida de su madre o padre, pero esto ya depende de cada uno de cómo sepa controlar la situación. La vida con padres homosexuales. Hoy en día hay más probabilidad de ver este tipo de familias, aunque algunas veces ciertos tipos de personas no lo llegan a ver bien desde el punto en que dos mamás o dos papás críen al niño. Se puede ver que no hay gran diferencia entre una familia homosexual y una heterosexual en cuanto a la salud mental, a la forma en que un niño se desarrolle, a sus habilidades y actitudes durante esta crianza. También se ha notado que este tipo de familias llegan a establecer una buena relación con los niños, y gracias a esto un niño puede desarrollar una buena autoestima de sí mismo. Las familias adoptivas. Este tipo de familias no solamente son para aquellas parejas que llegan a ser estériles,
sino que también es una solución viable para aquellas personas que están solteras, para personas de la tercera edad o para parejas homosexuales. El proceso de la adopción suele realizarse por medio de organismos públicos o privados, y se supone que es un proceso en donde es confidencial, sin contacto entre la madre biológica y los padres adoptivos. El adoptar un niño llega a ser un poco difícil o tener desafíos durante este proceso, ya que como primer punto deben integrar al niño a la familia. Este primer paso no es muy fácil de realizar, ya que el niño se siente excluido algunas veces. También se debe ayudar al niño a desarrollar un sentido sano del yo, de saber cómo es, quién es, qué le gusta, qué no le gusta y saber expresarlo. También algo que se puede considerar es el hecho de hablarles sobre este proceso de adopción y sobre sus padres biológicos. Normalmente este tipo de familia da tanto amor y cariño al niño que no hay gran problema durante el desarrollo de su niñez, pero también hay veces en lo que los niños no aceptan el hecho de que sean adoptados y pueden generar problemas durante su conducta. Las relaciones entre hermanos. La mayoría de los niños de todo el mundo tiene al menos un hermano. Las relaciones de los niños con sus hermanos son esenciales para su adaptación psicosocial y desempeñan un papel clave en su desarrollo general. Promueven las competencias sociales y emocionales y permite intervenir en casos de dificultades en los primeros años del niño. Esto para ser particularmente efectivos para fomentar experiencias positivas entre los niños. Las interacciones entre hermanos son relaciones definidas por fuertes emociones, sin inhibiciones de una cualidad positiva o negativa, y a veces ambivalente carga emocional. También las relaciones entre hermanos son definidas por la intimidad. Cuando son jóvenes gastan grandes cantidades de tiempo jugando juntos, se conocen muy bien. Esto a la larga crea un profundo conocimiento que se traduce en oportunidades para proporcionar apoyo emocional e instrumental para el conflicto y para entender los puntos de vista de otros. Otro factor importante es la diferencia de edad entre hermanos. A menudo hace que las cuestiones de poder y control, así como las rivalidades y los celos, sean fuentes de contienda para los niños, pero también proporcionan un contexto para tipos más positivos de intercambio complementarios, como enseñar, ayudar y cuidar. Bueno, el siguiente tema es el niño en grupos de pares. Bueno, estos grupos se suelen establecer de una manera natural con los niños que viven cerca, o sea, sus casas están cerca, o con los que van juntos a la misma escuela. También estos grupos a menudo están formados por los niños del mismo origen racial, étnico y también por su posición social, económica, ya sea que es la misma o es similar. También en estos grupos algo similar entre ellos es la edad, o sea, ya sea que es un grupo de 8 años, a lo mejor de 9, a lo mejor hay un niño o una niña de 7 años, y también son grupos que son del mismo sexo, o sea, ya sea que todos son niños o en su mayoría en otro grupo todas son niñas. Ahora explicaré los efectos positivos y negativos que trae a los niños el estar en un grupo de pares. En los efectos positivos nos damos cuenta que desarrollan las habilidades para practicar la sociabilidad y la intimidad. También esto les da un sentido de identidad, aprenden roles, reglas, habilidades de liderazgo, saben comunicarse con sus demás compañeros o amigos y saben cuándo tienen que cooperar, saben ser cooperativos. También aprenden a ceder ante las opiniones de otras personas y cuándo mantenerse firmes en la decisión que ellos toman. Les trae también una seguridad emocional. Y normalmente estos grupos de pares, cuando son del mismo sexo, los ayuda a que aprendan conductas de género apropiadas y a incorporarlas en sus roles correspondientes. En los efectos negativos
nos damos cuenta que el prejuicio y la discriminación suelen ser muy dañinos. Normalmente estos prejuicios se les aplica a las personas que son de origen de un grupo racial o étnico. Estos grupos también pueden fomentar las tendencias antisociales, ya que si un niño quiere entrar a un círculo social y los de ese círculo no lo aceptan, él prefiere entonces aislarse. Los preadolescentes son muy susceptibles a la presión para conformarse. Con esto me refiero a que ellos, al querer ser parte de otro grupo, de otro círculo, si les ponen como una condición, como robar o consumir drogas, pues ellos, por sentirse parte de ellos, de los del grupo, pues van y lo hacen. Seguiremos con el tema de la popularidad. Bueno, esta es la que adquiere más importancia durante la niñez media, ya que es probable que los escolares que son queridos por su grupo de pares se conviertan en adolescentes con un buen ajuste, mientras los que no son aceptados o suelen ser muy agresivos son los más propensos a desarrollar problemas psicológicos, a desertar de la escuela o incluso con el tiempo a convertirse en delincuentes. Es posible medir la popularidad de dos formas. La primera es popularidad sociométrica y la segunda, popularidad percibida. Bueno, en la popularidad sociométrica, para medirla, se le pregunta a los niños quiénes de entre sus pares les agrada más y quién les agrada menos. En varios estudios se han identificado 5 categorías en los grupos de pares. La primera es la de los populares, que son los jóvenes que reciben muchas opiniones positivas. De ahí los rechazados, que son los que reciben muchas opiniones negativas. Los ignorados, que son los que reciben pocas opiniones de cualquier tipo. Los controvertidos, que son los que reciben muchas opiniones positivas y negativas. Y los promedio, que son los que no reciben un número inusual de opiniones de cualquier tipo. Los niños que están en la categoría de la popularidad suelen tener buenas habilidades cognitivas, son buenos para resolver problemas sociales, son amables, cooperativos, leales y brindan un apoyo emocional. Sus mejores habilidades sociales hacen que otras personas puedan disfrutar de su compañía. La popularidad percibida se mide preguntándole a los niños quiénes son más queridos por sus pares. Los niños que tienen esta popularidad suelen ser atractivos físicamente, son muy buenos en la cuestión física, pero muy malos o regulares en la cuestión académica. Los niños que son agresivos son impopulares en primer grado, pero cada vez más son aceptados e incluso llegan a ser populares en los grupos de los mayores. También existen los niños que son impopulares, y esto se debe a muchas razones. Una de ellas es porque pueden ser agresivos, la otra porque son hiperactivos, también porque son poco atentos o retraídos, y otros porque actúan de una manera inmadura. Son ansiosos o de otra forma también son inseguros. Los niños que son impopulares suelen ser insensibles a los sentimientos de las demás personas o de los demás niños. Ellos no se adaptan bien a las nuevas situaciones y muestran un interés indebido por estar en grupos del sexo opuesto. Estos mismos niños esperan a no ser queridos y de tanto que lo piensan se les hace realidad. En el seno familiar, los niños adquieren conductas que inciden en si serán o no populares. Hay padres autoritativos y padres autoritarios. Los padres autoritativos son los que suelen tener hijos más populares que los autoritarios, ya que los hijos que son
que sus padres son autoritarios, que los castigan y los amenazan, son más propensos a que amenacen o se comporten mal con otros niños, mientras que los que son de padres autoritativos razonan con ellos y tratan de ayudarlos a entender cómo sentirse, cómo puede sentirse la otra persona. Las familias influyen en la popularidad porque pueden fomentar o dificultar la competencia. También la cultura influye en estos criterios que determinan la popularidad de estos niños. La amistad es una vía de dos sentidos. Con sus amigos, los niños pueden aprender a comunicarse y a cooperar. Se ayudan entre ellos y también resisten situaciones estresantes, como puede ser el inicio de una nueva escuela, o sea, cuando cambian de escuela, o el ajuste del divorcio de sus padres. Los ayuda también a resolver conflictos y a sentirse bien consigo mismos. Es muy probable que quienes se sienten bien consigo mismos les resulte más sencillo hacer amigos. Tener amigos es importante porque el rechazo de los pares y la falta de amigos en la niñez media puede traer efectos negativos de largo plazo. Las niñas de esta edad se interesan mucho menos en tener muchas amigas que en tener unas cuantas cercanas en las que puedan confiar, mientras que los niños tienen más amistades, pero estas suelen ser menos íntimas y afectuosas. El acoso escolar, agresión o bullying. Entre estas está la agresión instrumental, que se dirige a alcanzar un objetivo. Esta es menos común, sin embargo, a medida de que la instrumental disminuye, aumenta en manera proporcional la agresión hostil, en la que su propósito es dañar a otra persona, como todas, pero esta a menudo adopta una forma más verbal que física. Los niños son los más involucrados en una agresión directa, mientras que las niñas practican la agresión social o la indirecta. Una pequeña minoría de niños que no aprende a controlar la agresión física suele tener problemas sociales y psicológicos. Los niños muy agresivos se incitan entre sí para cometer actos antisociales. Los niños de edad escolar que son físicamente agresivos pueden convertirse en delincuentes juveniles en la adolescencia. Tipos de agresiones y procesamiento de información social. Para empezar, nos haremos la pregunta: ¿qué es lo que hace que los niños actúen de manera agresiva? Una respuesta consiste en el cómo procesan la información social, a qué rasgos del ambiente social prestan atención y cómo interpretan lo que perciben. Los agresores instrumentales, o también llamados proactivos, ven la fuerza y la coerción como formas eficaces de obtener lo que desean. Actúan de una manera deliberada. Mientras que los de la agresión hostil, estos niños tienen un sesgo de atribución hostil, o sea, ellos consideran que los otros niños tratan de agredirlos y arremeten en represalia o autodefensa. Los niños que son rechazados y los que han sido expuestos a una crianza severa también suelen tener uso de atribución hostil. La violencia en los medios de comunicación estimula la agresión. Dado que los medios masivos de comunicación tienen un papel cada vez mayor en la vida cotidiana de los niños, resulta fundamental entender su repercusión en la conducta de ellos. Estos dedican más tiempo a los medios de entretenimiento que cualquier otra actividad aparte de la escuela o el sueño. Las imágenes que ven en la televisión, por ejemplo, se convierten en su principal modelo y fuente de información acerca de la forma y cómo la gente se comporta en el mundo real. Dado todo esto, lo de los medios de comunicación,
llevan a que los niños consideren que la agresión es aceptable en la sociedad. Los niños ven personajes que usan la violencia para alcanzar sus metas y concluyen que la fuerza es una manera eficaz de resolver un conflicto. Todo esto puede minimizarse mediante la disminución del uso de la televisión y el que los padres estén supervisando y orientando los programas que los niños ven en la televisión o en cualquier otro medio. Agresores y víctimas. La agresión se convierte en acoso escolar o bullying cuando se dirige de manera deliberada y persistente en contra de una víctima. Este puede ser de manera física, verbal o emocional. Como ya lo habíamos explicado antes, se divide en dos: el que es proactivo, o sea, el que está realizado para demostrar un dominio, y el que es reactivo, que es en respuesta a una idea imaginaria o real. Cada vez más es común el acoso cibernético. El acoso escolar puede reflejar una tendencia genética a la agresividad combinada con influencias medioambientales, tales como el tener padres coercitivos y tener amigos antisociales. También, como ya se mencionaba anteriormente, los varones utilizan una agresión física, mientras que las mujeres utilizan la agresión relacional o la verbal. Los patrones de acoso escolar y victimización pueden establecerse ya desde el jardín de niños, pues los niños pequeños suelen realizar un rechazo hacia los niños agresivos. Los agresores, como víctimas, son deficientes en habilidades de solución de problemas sociales y también suelen tener problemas académicos. Estos son más propensos a ser agresores que víctimas. Los factores de riesgo de victimización parecen similares entre las culturas. Las víctimas no se integran mucho y suelen ser ansiosas, depresivas, deprimidas, cautelosas, calladas y sumisas. Lloran con facilidad y son de las personas que casi no tienen amigos. Tienden también a tener baja autoestima. Con respecto a las víctimas, podemos notar que hay dos tipos. Las primeras son las víctimas pequeñas, pasivas, débiles y sumisas. Estas víctimas suelen culparse por ser intimidadas, o sea, pues creen que ellos tienen la culpa de por qué son agredidos. Y el otro tipo de víctimas puede ser provocadores, responden a sus atacantes e incluso atacan a otros niños que no les están haciendo nada. El acoso escolar, en especial el emocional, es dañino tanto para los agresores como para las víctimas y puede llegar a ser fatal. Los agresores tienen un mayor riesgo de delinquir o abusar del alcohol, cometer actos ilícitos. El acoso escolar es frecuente, afecta la atmósfera escolar y para esto hay varias formas de identificar cuando los niños presentan este tipo de señales. Tienen un menor aprovechamiento en su escuela, se quieren alejar de ella, dicen que tienen dolores estomacales, dolor de cabeza y renuncian a asistir a la escuela y también tienen muchas ausencias frecuentes. Bueno, recordemos que en nuestro tema estamos hablando sobre la parte psicosocial del niño, en donde vamos a ver cómo va a percibir y desarrollarse ante su entorno y va a crear una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo. El siguiente tema es muy importante, ya que nos habla de la salud mental. Este término es inexacto porque por lo regular se refiere a salud emocional. La mayoría de los niños muestran un buen ajuste en su salud emocional, pero si no es el caso y no se diagnosticó, puede sufrir trastornos psiquiátricos en la adultez. Lo que vamos a ver a continuación son una serie de trastornos emocionales más comunes.
A los niños a quienes se les diagnostica problemas emocionales, conductuales o de desarrollo, presentan trastornos de conducta perturbadora. Este es un trastorno que se da entre los niños de 4 y 5 años, en donde se presentan los berrinches y una conducta desafiante, hostil o deliberadamente molesta. El siguiente trastorno se asocia con el trastorno de conducta perturbadora, porque si ese patrón persiste hasta los 8 años, puede ser diagnosticado con el trastorno negativista desafiante, TND. Este es un patrón de desafío, desobediencia y hostilidad hacia las figuras adultas de autoridad. Como podemos ver en las imágenes, los niños con el TND se caracterizan porque tienen peleas constantes, discusiones, pierden los estribos, arrebatan objetos, culpan a los demás y muestran enojo y resentimiento. Tienen pocos amigos, están en problemas continuos y ponen a prueba los límites de paciencia de los adultos. Algunos niños con el trastorno negativista desafiante también presentan un trastorno de conducta. Este es un patrón persistente, repetitivo y de inicio temprano, de actos agresivos, antisociales. Las acciones que pueden llegar a tomar pueden ser el ausentismo escolar, peleas, acoso escolar, robos, vandalismo, ataques y consumo de drogas y alcohol. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis para explicar qué define si determinado niño con tendencias antisociales se volviera grave y crónicamente social. Lo que lo define son los déficits neurobiológicos, ya que como mecanismo débil de regularización del estrés, puede no advertir a los niños que sofocan la conducta peligrosa o de riesgo. Dichos déficits pueden tener influencia genética o ser producidos por ambientes adversos, como puede ser una crianza hostil, conflicto familiar o ambos. También influyen los eventos estresantes de la vida. Continuamos con la fobia escolar y posteriormente otros trastornos de ansiedad. Bueno, esta fobia es cuando el niño siente temor de asistir a la escuela por ciertas razones, por ejemplo como un maestro que no es tan bueno, un trabajo demasiado exigente o por evitar un agresor que lo esté fastidiando y le surja ese temor de qué podrá hacerme o de no sentirse seguro en ese ambiente rodeado de demás niños. Aunque también otras de las razones de la fobia escolar puede ser el tipo de trastorno de ansiedad por separación. Aquí esta es una condición que implica una ansiedad excesiva, al menos durante 4 semanas, concerniente a la separación del hogar o de la gente a la que el niño está apegado. La ansiedad por separación es normal en cierto punto de la infancia, pero ya es causa de preocupación cuando persiste en niños mayores. Muchos niños con ansiedad por separación también muestran síntomas de depresión. Esto se da a menudo en los niños que provienen de familias muy unidas y cariñosas, ya que al estar en constante apego con las familias, al niño se le es muy difícil poder separarse de ella. También pueden desarrollar el trastorno de manera espontánea o después de un suceso estresante, como por ejemplo la muerte de una mascota, o una enfermedad, o el cambio de una nueva escuela. Incluso el trastorno de ansiedad por separación
Afecta alrededor de un tanto por ciento a los niños y adolescentes jóvenes e incluso puede persistir hasta los años universitarios. Es aquí donde el niño se siente vulnerable y suele sentirse también triste y solo. Por eso se va desarrollando este tipo de ansiedad. Siguiendo con relación a la fobia escolar, también se presenta de forma social, una fobia social o ansiedad social, la cual es el temor extremo y la evitación de las situaciones sociales, como por ejemplo hablar en clase o encontrarse con un conocido en la calle. Surge en el niño ese temor de no saber qué hacer o incluso de hablar con alguien más. Le surge esa ansiedad de que esa sensación de miedo, de angustia, de qué voy a hacer, qué le voy a decir o ciertas cosas así. El siguiente trastorno es muy importante. Algunos niños presentan un trastorno de ansiedad generalizada, pero su característica es que no se enfoca en ninguna parte específica de su vida. Aquí en ese trastorno el niño se preocupa por todo. Un ejemplo, las calificaciones escolares, donde si no lo hacen bien se llegan a frustrar, incluso con las tormentas, los terremotos, los golpes recibidos en el patio de juego. Aquí ellos tienden a ser tímidos, a dudar de sí mismos y a preocuparse en exceso por satisfacer las expectativas de otros. Aquí en este trastorno se le puede notar al niño que buscan la constante aprobación de los demás y a su vez la necesidad de que los tranquilicen. El siguiente trastorno es muy interesante e importante de que sea diagnosticado, ya que esta es una ansiedad provocada por la intrusión repetitiva de pensamientos, imágenes o impulsos. Aquí el niño presenta conductas compulsivas, como por ejemplo el lavado constante de las manos, donde ya se las lavó una vez y por agarrar un objeto pequeño o algo, vuelve a dirigirse a lavarse las manos. Incluso también el separar objetos de mismas formas, de mismos colores e incluso ponerlos en orden es un trastorno obsesivo compulsivo que se presenta en el niño. La depresión no solamente se da en jóvenes o adultos, también se presenta en los niños. La depresión infantil es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por síntomas como una sensación prolongada de falta de amigos, la incapacidad para divertirse o concentrarse, fatiga, actividad extrema o apatía, cambios de peso, dolencias físicas y pensamiento de muerte o suicidio. Aquí una de las características de los niños deprimidos es que suelen provenir de familias con altos niveles de depresión paterna o ansiedad, ya sea también por el consumo de drogas o conducta antisocial. Esto incrementa el riesgo de que los niños se depriman por vivir en un ambiente de ese aspecto. Bueno, no todo está perdido, ya que existen técnicas de tratamiento psicológico para los trastornos emocionales y pueden adoptar varias formas. La primera por mencionar es la psicología individual. Como bien lo dice, es donde el terapeuta trata al niño de manera individual para ayudarle a entender su personalidad y sus relaciones y al interpretar sentimientos y conductas. Aquí la terapeuta va a tratar las sesiones solamente con el niño. A diferencia de la psicología individual, la siguiente es terapia familiar, donde el terapeuta atiende a toda la familia junta. Aquí
Él observa cómo interactúan sus integrantes y va a señalar los patrones del funcionamiento. Va a tomar las sesiones con toda la familia reunida. La terapia conductual es una forma de psicoterapia que utiliza los principios de la teoría del aprendizaje para desarrollar conductas deseables o eliminar las que no lo sean. Normalmente, este tipo de terapia se utilizan para personas de comportamiento o problemas de salud mentales. La terapia artística. Esta es una aproximación terapéutica que permite que una persona exprese sin palabras los sentimientos que la perturban, mediante el uso de diversos materiales y medios artísticos, por ejemplo, la pintura. Otra de las terapias es la de juego. Este es un método terapéutico que utiliza el juego para ayudar al niño a afrontar las dificultades emocionales. Aquí el terapeuta acepta al niño tal y cual como es, no controla, no conduce, no dirige, respeta el proceso del niño. La siguiente es terapia farmacológica. Esto es la utilización de medicamentos para tratar los trastornos emocionales. Por último, el tema estrés y resiliencia. Aquí veremos que los sucesos estresantes forman parte de la niñez y la mayoría de los niños aprenden a afrontarlos, pero sin embargo, cuando el estrés llega a niveles abrumadores, puede generar problemas psicológicos. Aunque pese a todo ello, algunos individuos muestran una notable resiliencia que le permite superar esas terribles experiencias, porque con ello no se muestran tan vulnerables con el estrés o algún otro problema que le pueda surgir. Los factores estresantes de la vida moderna. Me parece interesante que el psicólogo infantil David Elkin llamó al niño de hoy el niño apresurado. Él nos advierte que las presiones de la vida obligan a los niños a crecer demasiado rápido y hacen que su niñez resulte demasiado estresante. Por ejemplo, en la actualidad se espera que los niños tengan éxito en la escuela. Sí, eso está bien, pero que los obliguen sus padres, aunque ellos no quieran, que compitan en deportes y satisfagan las necesidades emocionales de los padres. Está bien darles un empujoncito, pero no obligarlos a hacer o a realizar cosas que ellos no quieran, ya que a consecuencia de esas presiones que tiene el niño, le vas provocando y generando estrés. Algunos no lo asimilan tan bien, otros lo resisten. Por ejemplo, la lucha contra el estrés, el niño resiliente. Aquí los dos factores protectores más importantes que parecen ayudar a los niños y adolescentes a superar el estrés y contribuyen a la resiliencia son las buenas relaciones familiares y el funcionamiento cognitivo. Estar rodeado de gente que te ama evita a que el niño entre en estrés y se considere resiliente. Otros factores son el temperamento o personalidad del niño, experiencias compensatorias y riesgo reducido. Bueno, con esto terminamos el tema capítulo 10, desarrollo psicosocial en la niñez media, pero sin antes decir que esto es de suma importancia, ya que debemos tener la capacidad de interactuar con los niños, no solamente a través del juego, incluso hay diversas formas, y ofrecerle al niño hábitos de vida saludable, así como también generarle a él un equilibrio emocional y que también desde casa apoyen esta situación para que como los padres de familia, los maestros
de personas ajenas en el entorno también contribuyan a desarrollar en el niño cosas positivas.